El 11S. ¿Qué? El 11 de septiembre. Sí, bueno, ha habido varias crónicas, reportajes, documentales que no sé qué palabra usar realmente, ¿no? Que traen, puede ser el recuerdo de aquel 11 de septiembre que les terminan por derribar, digamos, simbólicamente eh, el resplandor del capitalismo, ¿no? Y además, casi 2 décadas después, o más creo, siguen como apareciendo nuevas historias, no sé si nuevas, pero otras historias, otros testimonios, y también consigo otras miradas respecto a ese hecho, ¿no? Que finalmente lo real es que les derribaron las torres, ¿no? Ahora lo que podemos observar respecto a aquello es nomás una construcción narrativa en un discurso político intencionado, digámoslo así, ¿no? Muy direccionado. Entonces lo que vemos finalmente nunca sucedió, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene toda esta, digamos, toda esta composición, ¿no es cierto?, para mostrarlo, para evidenciarlo y además con una clara dirección de su causa, ¿no es cierto? Y más en tiempos como, mejor dicho, y aún más en el tiempo en el que vivimos. ¿Qué más ha sucedido? No más. No. Que en teoría se va a hacer el paro el miércoles por de los combustibles mismos. Sí he podido leer también esta convocatoria y sí, una de las razones, me dan un segundito por favor, para convocar al paro, para convocar a la marcha y al paro, es el tema de los combustibles, también el tema del presupuesto, y ya te abro, y también las... y también las decisiones y la direccionalidad que, pues, se puede notar, ¿no es cierto?, de parte del nuevo presidente Guillermo Lasso, que además ha sido, eso sí puede ser un homenaje, ¿no?, homenajeado el fin de semana, me parece que el día viernes, de parte de la Universidad de San Francisco, que le otorga un doctorado honoris causa, ¿no? Que se entiende, este doctorado se otorga a las personas que han tenido un aporte importante, ¿no?, en la sociedad, que han dado, brindado, otorgado, digamos, eso, aportes, ¿no?, que finalmente uno no alcanza a mirar, digamos, qué ha aportado este señor. De forma significativa, me refiero. Y ninguna de las áreas, ¿no? Pero por ahí los memes y los twitters, pues dicen que ha sido la forma más rápida de pasar de bachiller a doctor. ¿Qué más ha pasado? Según estaba viendo en las noticias, en las cárceles del país están usando drones para atacarse entre los presos. Qué bestia, no. El tema de las cárceles es realmente, por decirlo menos, espeluznante, déjeme, de verdad. Es tenaz cómo
espérenme un segundo que estoy en la búsqueda de este. ¿Cómo, no es cierto?, alcanzan a tener a disposición instrumentos, materiales, recursos de todo tipo e índole para seguir su operación delictiva, no solo dentro de los centros de privación de libertad, sino también lo que se recrea en la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, la semana anterior, este asesinato al estilo de sicariato en la Carolina, me parece que esta semana en un barrio del norte de Quito también habían asesinado en estilo sicariato a una mujer, más allá que puedan decir que hayan tenido antecedentes, por ejemplo, el tema de esta mujer asesinada por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, o que se considere que la persona que asesinaron la semana anterior debió tener también, ¿no es cierto?, vínculos o así, cuentas sin resolver con el ámbito, con la organización delictiva. Es indiscutible el nivel de violencia con el cual cada día pues los ciudadanos debemos de enfrentarnos, ¿no es cierto?, en la cotidianidad, todos los días. Pero no hay un solo día esto que tenga un algo de buena lid. ¿Qué más ha pasado? Bueno, ayer sé que, bueno, había también una fecha de la Liga Pro que fue cancelada porque no se han presentado los árbitros, y los árbitros no se han presentado, dicen ellos, porque no les han pagado sus haberes. Si uno mira para cualquier lado en este país, no hay un solo sector, no hay una sola actividad que no pase por esta escasez, digamos, ¿no es cierto?, o esta ausencia de liquidez, todos, ¿no? Desde la economía familiar, o sea, hasta local, regional, y en nuestra postura como país también, pues no es la mejor. Ha estado complicado. ¿Qué más ha sucedido? No más. Lo de Carapaz, que le nombraron algo de ministro del deporte, algo así era. Así dicen, ¿no?, que se ha inventado como una, ¿qué será esto? Creo que nombre podrá tener, pero no es un Embajador. Sí, pero ha sido, es decir, no es que se lo nombró porque ya existía, no. Dicen que pues el señor presidente ha creado, ¿no es cierto?, esta nueva figura, puede ser, de embajador mundial del deporte ecuatoriano. Además, ha recibido digamos, un aporte económico de parte del gobierno. Y uno dice, ¿será que estas acciones ayudan, aportan, incentivan, organizan mejor la actividad deportiva y a sus deportistas de alto rendimiento? De verdad. Y después, además, no sé, la percepción, porque además Carapaz se la ha tenido, y lo ha dicho públicamente, ¿no?, que fajar solo, digámoslo así. Ah, ya, solita me he quitado el sonido. Les decía que estos remiendos paliativos, no sé qué tan efectivos puedan ser frente a lo que sí realmente es importante, que sería como una política, ¿no es cierto?,
para el deporte y los deportistas de alto rendimiento. Que además lo demuestran y con creces. ¿Qué más ha sucedido? ¿Qué más ha sucedido? Las estadísticas que dicen que solo un 4% de los ecuatorianos gana más de $1.000, creo que era. Sí, y que además van a tener un tributo al Estado, ¿no es cierto? Todo ciudadano que tenga un ingreso mayor de $1.000 tendrá un tributo al Estado, o sea, un impuesto. No sé, además, qué tan consecuente pudiese o es de parte del gobierno hacer estas propuestas, ¿no es cierto?, para la economía del país. También es alarmante mirar el porcentaje mínimo de los ingresos económicos en los ecuatorianos, porque además la tasa de crecimiento, la tasa que muestra el desempleo va en crecimiento continuo, ¿no? No es que hemos mejorado ni un poquito, al contrario. Cada vez tenemos una economía mucho más reducida y, digamos, la clase media, que sería más o menos en el tema de los ingresos mensuales, pues, y con el alza de los combustibles y con el incremento constante, ¿no es cierto?, de los productos para sobrevivir. No sé si estas decisiones van a ayudar a reactivar o a dinamizar la economía. Mucho menos con las propuestas desde el gobierno, ¿no es cierto?, tanto en lo laboral como en el espacio de la educación, como en el espacio de la tributación, que están por enviarse a la Asamblea, en donde han dicho públicamente que si la Asamblea no les aprueba, pues irá a una consulta o a una muerte cruzada. Sale la presidenta de la Asamblea con un muy pobre y bajo discurso a intentar, ¿qué digamos?, dignificar, ¿no es cierto?, al poder legislativo, pero no le alcanza, no tiene con qué hacerlo, y mucho más con miembros dentro de ese legislativo, pues de todas las semanas, con escándalos de corrupción respecto a los diezmos que se cobran, ¿no es cierto?, a los favores, a los puestos de trabajo, que han sido, digamos, denunciados, ¿no es cierto? Entonces, el ámbito político tampoco tiene un panorama con claridad, ¿no? Esas fuerzas andan por ahí medio destruidas, digámoslo así, o por decirlo menos. Hay más, no más. Bueno, el tema de la migración también como respuesta de la economía que hablamos. Y pues el número importante de ecuatorianos que intentaron ir a México para de ahí cruzar la frontera, las historias, ¿no es cierto?, que hay en los testimonios de quienes han alcanzado a sobrevivir y también de la información que se puede recoger de los que han muerto en el intento, digamos, las restricciones y también el trato que han tenido los ecuatorianos en migración mexicana. Y a pesar de todo aquello, la firme decisión de muchos de migrar es otra muestra de lo que está pasando en este país. No es lo mejor. No sé quién es, o cómo, o bajo qué perspectiva hay ciudadanos que indican que todo está mejor y todo va para mejor. No sé en dónde lo ven, de verdad les digo. Al lado que uno mira, pues no encuentro así como
como luz o mejoramiento, ¿no? Para ningún lado que uno mire. Bueno, la buena, dime. Algo que le iba a decir, como usted está diciendo, o sea, todo está subiendo y nadie habla de subir los sueldos a los trabajadores tampoco. Y ese tipo de cosas fomenta la migración porque en este país ya no se puede tener una vida digna. Cada vez es más complicado. Claro, y con esos porcentuales, por eso te digo, yo no sé las personas o cierto sector de la ciudadanía que considera que estamos mejor, que pues hay vientos de buen augurio, que las condiciones están siendo superadas, ¿no es cierto? Y vamos para adelante. Yo de verdad les digo, no tengo idea en dónde pueden observar o qué métrica tienen para hacer semejantes afirmaciones, ¿no? En serio. Para donde uno lo mire. Yo tengo, Guillermo Lasso en una de sus propuestas planteó subir el sueldo a $500. Y lo que se ve es que han subido las cosas, incluso les ha subido el pasaje y el sueldo no ha subido del básico de $400. No, y ni subirá. No, eso. Y ya anda recibiendo honoris causa por ahí de los ricos, de eso no. Sí, ¿no? Luego dijo que iba a subir a $500, pero en la medida de lo posible durante los 4 años de gobierno. Y uno dice que insultante es para quienes creyeron, ¿no es cierto?, en esos ofrecimientos de campaña para la presidencial del 2021 que termina ganando, ¿no? Con ese discurso de los ecuatorianos más modestos tienen casita, finca, terreno, barquito pesquero. Uno dice, claro, en su realidad, por supuesto que el más modesto de los ecuatorianos tendrá eso, en su realidad y en su mundo. Pues el señor es posible que tenga no una casita, sino algunas. No un terrenito, sino algunos. No, digamos, una finquita, sino algunas, ¿no? Recuerden que él dijo que cuando fue la terrible bloqueo de las cuentas, ¿no es cierto?, el feriado bancario, él había ido a la playa con sus hijos a meditar, ¿no?, mientras sus hijos aprendían tenis al filo del mar. Y entonces bajo ese mundo en el que él habita, por supuesto que el más modesto tendrá una casita, una finquita, ¿no?, algo. Pero imaginen ustedes, quiere decir que el 95% de la población de este país no existe para él. No existimos, porque no llegamos ni a la categoría de modestos ecuatorianos. El más modesto de ese, ¿no? Y tanto así no existimos, o tan digamos, tan baja importancia podemos tener, que además dice en esa misma entrevista que Lorenza, si llega a conseguir un trabajo, puede resolverse el día con $1. Quiere decir que todo ingreso mayor de $20 es máximo de los máximos, ¿no? Es de esa la valoración y es de esa, así nos miran. Pero lo impensable es que ese mismo discurso fue el que ganó la presidencial. Ese mismo. O quién sabe que el presidencial haya ganado en un voto sin reflexión, ¿no? Y en un voto emocional, digamos, sin pensar. Porque al final él está haciendo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Si no lo alcanzamos a ver, decir que pretende abrir las universidades nuevamente, ¿no? Y no universidades de garage por la estructura o por dónde están funcionando, sino por cómo son concebidas, ¿no? Y cómo trabajan digamos, lo académico, ¿no? Y cómo convierten en un negocio a la educación. Y dice que prefiere, sí, un estudiante mediocre con notas mediocres en una universidad mediocre.
Y cuando le preguntan que si sale un profesional mediocre en una universidad mediocre, con notas mediocres en medicina, y la vida del presidente está en manos, no, dice, ese es un escenario exagerado. Claro, porque el señor aquí no atiende su salud, ¿no? Entonces, para las Lorenzas y para los que somos menos que modestos, está bien esa universidad, esos estudiantes, esas notas, esos profesores. Y además, deslegitimando y de forma peyorativa a todo lo que significa el sector de lo público, a la educación, a los trabajadores, a los servidores, a las instituciones, ¿no es cierto? Es brutal. Brutal. Pero hasta ahí está. Eso fue lo que quería. ¿Qué más ha sucedido? Ah, les decía, la buena noticia es que, bueno, hoy, pues la Universidad Central ha abierto nuevamente, digamos, sus puertas para un trabajo, por lo menos ya empezó el administrativo, así que hoy era el primer día de trabajo de muchos compañeros, después de casi 2 años, ¿no es cierto?, de hacerlo en esta modalidad. Entonces sí encuentro esa una de las mejores noticias y además un aliento para tener la esperanza, ¿no?, y el deseo firme que podamos nosotros también regresar a la universidad, ¿no es cierto? Es decir, los profesores y los estudiantes, sobre todo los estudiantes que son quienes otorgan el sentido de la vida misma, ¿no es cierto?, en la vida universitaria. Ojalá y para el siguiente semestre, pues, ya podamos compartir, ¿no es cierto?, lo que significa la vida universitaria, ¿no? Porque esta modalidad no deja de ser, digo, no sé, altamente impersonal, ¿no? A veces desmotivadora, no ayuda mucho, digamos. Es distinto cuando por una decisión propia vos decides tomar cursos en línea, ¿no? Como decisión propia decides dictar cursos en línea, pero esta obligatoriedad de todos hacerlo en la modalidad, ¿no?, pues siempre ha significado, digamos, no sé, como una incomodidad, ¿no? Aunque algo nos falta. Y es vernos, ¿no? Es estar, es lo que significa la universidad en sí misma, digámoslo así. Bueno, ¿algo más? ¿No más? Las licencias falsas. Qué bestia, no. Pero no una ni dos, miles de licencias falsas. 35.000. Dicen que ya, que las licencias emitidas de no sé qué periodo van a ser canceladas y que nuevamente deben hacer todo el trámite. No sé si esa puede ser la solución, dicho sea de paso. Pero de verdad, o sea, es que no hay día que no tengamos o que no nos suponga, ¿no es cierto?, digamos, una noticia de denuncias de todo tipo, las licencias, los puestos, los sobornos, las travesuras del Baby Yunda, el cinismo del alcalde, el juicio político del defensor del pueblo, con todas esas inconsistencias, la Posta sacando una denuncia que había hecho la esposa de este defensor que está siendo, digamos, que tienen en proceso, ¿no es cierto?, el juicio político, ella demandando, indicando que su vida, de verdad, es tenaz, o sea, no hay, por donde lo miremos, en serio les digo, ¿no?, en la educación, inician un año lectivo, no saben muy bien si van con uniformes, si no van, si los uniformes van a ser obligatorios, que las escuelas no están en condiciones, que los conserjes no sé, y cómo van a avanzar, digamos, ¿no es cierto?, a tener las mejores condiciones las escuelas, los colegios, todo, de verdad, todo, no sé por dónde lo mira, el nuevo presupuesto, quitando recursos,
el honoris causa, ¿ves? ¿No? El doctorado, y las bodas, ¿no? Y nada, o sea, por donde uno lo mire esto, pero ni un poquito, ¿no? El tema súper complejo y doloroso que significa la migración, de verdad, es desolador, desolador. Ni en el fútbol, ¿cierto? Ni nada, desolador. Bueno, algo más, creo que nos hemos dado la vuelta al mundo. Bueno, la semana anterior había intentado y les decía que pues íbamos a hablar o a mencionar lo que suponen ser estas dos guerras mundiales para luego hablar del siglo XX y cómo ha sido o cómo fue, ¿no es cierto?, este siglo de las certezas, de la bipolaridad y de la configuración de lo que se denomina entre, digamos, algunos pensadores como sistema mundo, ¿no? O la nueva forma, ¿no? de establecer las relaciones tanto locales como regionales y mundiales, ¿no? Lo que significa el siglo XX, sobre todo respecto a ese desarrollo brutal en las últimas décadas y la velocidad en el desarrollo de tecnología y cómo esta transforma la forma de ver, de vivir, de valorar y de decidir en el mundo, ¿no es cierto? Cómo se acuña el término tan usado que es la globalización, ¿no? Todo lo que es global, incluso atreviéndonos a decir ciudadanos del mundo, ciudadanos globalizados. Entonces, pues para explicar, ¿no es cierto?, este siglo, es importante mencionar, digamos, lo que significan las primeras décadas del siglo XX, y me refiero a las dos guerras mundiales, ¿no? Digamos, esas dos guerras mundiales que para la humanidad significan, sin lugar a dudas, una suerte de liquidación del mundo a como lo teníamos pensado. Entre 1914 y 1945, digo, se dan lugar estas dos guerras mundiales, el enfrentamiento poderoso de las naciones, ¿no es cierto? Y finalmente el nacimiento con mucho resplandor de lo que significaría la idea del sistema capitalista que va a englobar, ¿no es cierto?, lo que después Manuel Wellister, que es un pensador, pues denomina el sistema mundo, que va a estar sostenido dentro de, si quieren ustedes, el sistema ganador, ¿no es cierto?, después de dos guerras en donde el enfrentamiento de las potencias tradicionales, digamos, ¿no es cierto?, de la historia del mundo hasta antes, ¿no?, de las dos guerras, el enfrentamiento de las potencias deja a una Europa totalmente devastada, sin gente, ¿no? Y las pocas personas que habían quedado en Europa, pues quedaron con afectación física, ¿no? Con limitaciones, con enfermedades. Además, no habían carreteras, estaban totalmente destruidas, no había industria, ¿cierto? Porque estuvieron ocupados entre 1914 y 1945, ocupadísimos en matarse realmente, en enfrentamientos, en desarrollar armamento bélico, ¿no? En hacer esta primera experimentación de lo que supone ser la inserción de, digamos, de armas químicas y el impacto de las mismas, ¿no? Finalmente, estas dos guerras mundiales, pues dejan
a una Europa, les decía, sin gente, con hambre, destruida, sin economía. Por lo tanto, estos sujetos, ¿no? Pues esta realidad emprenden una migración. Pero claro, migraron a ese país que termina ganando las dos guerras, porque si algo es cierto es que los Estados Unidos ganan las dos guerras mundiales y se convierten en el ideal, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Recuerden que la modernidad y el paradigma de la modernidad era el mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, el lugar que les podía acoger de mucho resplandor, de progreso, de desarrollo, esto ligado al éxito y al mejoramiento, sin lugar a dudas, era el territorio de los norteamericanos, de los estadounidenses, ¿no? Entonces hay una migración importante a los Estados Unidos y claro, ellos empiezan como, venga el término, a capitalizar no solamente, ¿no es cierto?, digamos, en una economía tal cual, sino también capitalizan cultura, ¿no? Sino también capitalizan ciencia, también capitalizan tecnología, ¿no? Así es como los Estados Unidos termina conformando, ¿no es cierto?, ese sistema seductor frente a la percepción de los sujetos en el siglo XX, y para esto fíjense ustedes que ya habríamos transcurrido la mitad del siglo, ¿no es cierto?, casi las primeras 5 décadas, siendo entonces el sistema mundo un sistema dominador, en donde se basa, dice el texto de Manuel Wellenster, se basa en 2 ejes. El primero es la globalización y el segundo es el terrorismo, ¿no? Porque claro, el sistema mundo y los Estados Unidos y el capital deben recrear un enemigo, ¿no? Es decir, sin enemigo no pueden reafirmarse, ¿no? El enemigo existe mientras lo recrean. Por lo tanto, todo lo que no esté dentro de su concepción del sistema capitalista va a estar, ¿no es cierto?, como enemigo. Y a ese sentido del enemigo lo van a encerrar, ¿no es cierto?, lo van a construir alrededor de la idea del terrorismo. Entonces, todo lo que significa el terrorismo es malo, ¿no? La violencia, la guerra, los ataques, la muerte, la ausencia de libertad, dicen ellos, ¿no? Todo eso es malo. Y lo que sí es bueno es lo que ellos proponían, ¿no es cierto? Este progreso, desarrollo, construyen el imaginario del sueño americano y de verdad que ellos sí logran el sueño americano. O sea, eso no es, digamos, producto de solo el discurso, no, ellos materializan e incluso alcanzan el paradigma, es decir, cumplen, ¿no es cierto?, el paradigma del mejoramiento de las condiciones de vida. Y claro, las brechas existentes en la sociedad norteamericana para la época eran muy cortas entre unos y otros, ¿no? Las brechas no estaban muy marcadas, es decir, los obreros, los trabajadores, ¿no?, que hay en el mundo entero, pues tenían la posibilidad de tener una vida en términos de dignidad, ¿no? A ellos de eso les decía progreso, éxito y desarrollo. Sí, hicieron barrios, lugares, ¿no es cierto?, localidades cerca de los sectores industriales y construyeron escuelas y tenían lugares de atención de salud y tenían lugares para hacer provisión de alimentos y digamos, de vestuario, de máquinas, ¿no es cierto?, destinado, digamos, dispuesto, distribuido en la urbanidad, digamos, en localidades tal cual. Pero el barrio, y además construyen la industria cultural de una manera, pero brutalmente asertiva, ¿no? Entonces, si ustedes por ahí recrean series, películas, me refiero a la industria cultural,
que puedan reflejar, ¿no es cierto?, cuál era la realidad de los obreros. Entonces, la realidad era tener buenas y dignas condiciones de vida, ¿no? Y sí podían como tener esta idea del progreso. Y fíjense ustedes que para eso no necesitaban ir mucho a la universidad, ¿no? Es decir, no es que la universidad les permitía alcanzar estas condiciones de vida, no. De hecho, era el trabajo más bien operativo, ¿no es cierto? Y va a estar destinado a aquello. Y se va construyendo estos imaginarios de lo que significa felicidad, ¿no? Para ellos es muy importante esta idea de la felicidad, acompañada digamos, sí, acompañada de la familia tradicional. Y entonces, si ustedes ven Los Simpson, ¿no es cierto?, recrea exactamente tal y cual lo que estoy, o el cine, ¿no es cierto?, de la época, que recrea la época, ¿no? No es que necesariamente se haya hecho en el momento, ¿no? Pero sí vos recreas otras épocas. Entonces, como vehículos culturales van haciendo, en la teoría se dice un imprinting, ¿no? El imprinting es lo que impregnan en tu cabeza y vos lo vas asumiendo y vas construyendo tu vida, tu realidad, tus acciones, incluso tus utopías y tu idea de idealización dentro de ese imprinting, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, esta serie, que es una serie que ha tenido un éxito, una vigencia, ¿no es cierto?, brutal, ¿qué recrea? Un trabajador, un obrero, que es Homero Simpson. Primero la idea de la familia, sobre todo y ante todo, ¿ya? Y una familia tradicional, el papá, la mamá y los hijitos, ¿no? Y de lo posible, un niño y una niña, en ese orden, además, etario, ¿no? Y la mascota, ¿no? Por ahí podría luego entrar, además, otra bebé, ¿no? Y una mascota. Entonces, esa familia, ¿no es cierto?, vive en un barrio digno, ¿no?, en una ciudad, con una casa que tiene un confort y tiene una comodidad, ¿no es cierto?, digamos, que puede satisfacer las necesidades. Y claro, y el jefe de familia, la voz de la familia, primero además te muestra que no tienes que ser muy brillante para tenerlo, ¿no? Y luego, con su sueldo, ¿no?, de ser un asalariado, pues tiene para, ¿no?, tener esta casa, y esta casa tiene digamos, dentro de la casa hay una distribución de espacios, de lugares, tiene para la educación, tiene para la comida, tiene para pasear, tiene para comprar, tiene. Pero, ¿dónde compra? ¿Dónde compra, no es cierto? Compra en el súper del migrante. Y el migrante ni siquiera duerme. Y además, a rato hasta se atreve a vender cosas caducadas. Y no tiene, digamos, un día, ¿no es cierto?, digamos, de ocio o esparcimiento. El migrante está para eso, ¿no? Y que no, ni siquiera se llega a tratar bien, ¿no? Además, también hay un policía que no ejerce muy bien su idea de policía, corrupto también, pero hay que lidiarlo. Y no pasan cosas tampoco fuera de él, ¿no? Hay un payaso que además ha logrado mercantilizar, no yo uso esa palabra, pero ha logrado tener no solamente esta posibilidad de vivir de payaso y hacer reír, ¿no es cierto?, sino tiene empresas, ¿no?, que además es judío, sea de paso, que no es una cosa menor en la narrativa, ¿no es cierto?, y en lo que estamos consumiendo. Nada es una cosa menor. La escuela está cerca, ¿no es cierto?, hay condiciones en esa escuela también, es una escuela pública, donde hay un rector, que además, si se han fijado, el nombre del rector de la escuela, del director de la escuela, del Bart Simpson y de la Lisa, es Skinner, ¿no? Y él es el padre del conductismo en la educación, en la pedagogía, es el padre del conductismo, toda acción tiene una reacción. Y además lo muestran, ¿no es cierto?, en el intro, cuando dicen, no me voy a portar bien, cuando le hacen escribir al Bart 1000 veces y el otro sigue siendo un válido.
Pero sí se fijan, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Qué tiene? ¿Y cómo se construye esa idea de sueño? ¿Cómo se sustenta el sistema ahí? Porque finalmente, como dice Michel Foucault, el sistema y el poder, sí, o sea, lo piensa, digamos, quien tiene en este caso el capital, los recursos y pero quien valida el poder y quien lo mantiene y quien lo refleja, somos todos los actantes, ¿cierto? Que creemos que así es. Pero a ver, ¿no es cierto? Si el señor Bergs vive en el mismo barrio del Homero, pues. ¿No? Ni compra, ni come de esa comida, ni vive en ese barrio. Sus mascotas tienen mejor vida que los hijos del Homero, pero la gente eso no lo mira, ¿no es cierto? Y entonces es cómo lo van recreando, tal cual, como uno puede mirarlo en un serial, como uno lo puede mirar en una película, ¿no es cierto?, que recree la época en donde la madre, la esposa, la mujer se levanta temprano, hace el desayuno, les manda en las bolsitas, el otro se va contento al trabajo de obrero y está condenado a morir obrero, y voy a estar en ese barrio y aspirar a tener una casa, sí, pero en ese mismo límite, ¿me explico? Entonces, así se va construyendo este sistema, ¿no? Y así los Estados Unidos termina siendo este lugar de esplendor, de seducción, de felicidad, y se recrea, además, y alcanzan el paradigma y recrean que el éxito es del desarrollo y el desarrollo es mejoramiento. Pero no necesariamente es así, y ellos también lo demuestran, porque es una sociedad bien contradictoria, ¿no? Porque en esa misma sociedad hay una distancia entre las personas de acuerdo al color de su piel. Entonces, si tienen el color de piel negra, el tratamiento es otro, ¿cierto? Eso es una contradicción frente al imaginario de la idealización propuesta para el mundo y para ese sentido, ¿no? Sin embargo, al no alcanzar a leer estas, digamos, estas contradicciones del sistema, ni también estas inequidades respecto al sistema, pues ellos logran recrear la idea de la globalización aliada a la tecnología, porque fíjense ustedes, como esa Europa quedó en nada, ¿no es cierto?, después de haberse mandado 2 guerras mundiales, pues claro, todas las cabezas que pensaban se fueron a los Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí es donde desarrollan ciencia, tecnología, máquinas, ¿no es cierto? Y ahí es donde se recrea la idea de la globalización, que significa para el mundo avance, que significa esperanza, que finalmente ese es el camino a tomar. Por lo tanto, todos los estados deberían como someterse a esa propuesta para ser resplandecientes y para dar y otorgar este sueño, ¿no es cierto?, a sus habitantes. Así que lo hicieron bastante bien. Ahí es donde se puede determinar, ¿no es cierto?, esto que decimos la bipolaridad, el mundo bipolar, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX. Porque de un lado va a estar esta globalización, este capital, este sistema mundo, y del otro lado van a estar los grises, los oscuros, los malos, ¿no es cierto?, enrolados en esto que podemos decir el terrorismo, en donde no hay libertad, porque los otros engloban mucho la idea de la libertad, ¿no? Habrá que ser visto si la libertad depende del género, de la etnia. En ese momento la palabra que tenían era la raza, y ellos de hecho hasta habían comprobado, como es del siglo de las certezas, comprobado que los blancos eran más y mejores e inteligentes, ¿no es cierto?, que los negros, ¿no? Bueno, entonces del otro lado estaba el peligro, estaba, digamos, la ausencia de libertad, estaba la ausencia de progreso, de desarrollo, de éxito y mejoramiento. Entonces, esta luz resplandeciente, ¿no es cierto?, del capital, pues, digamos,
le daba o suponía ser lo bipolar, la oscuridad de lo otro, ¿no? Sin embargo, ese otro no solamente está bajo la idea del terrorismo, digamos, si lo pensamos, ¿no? Sino más bien el otro puede ser la alternativa del capital, siempre y cuando alcancemos a reconocer las contradicciones del sistema, ¿no es cierto? Las contradicciones de esa misma sociedad respecto a su lema, ¿no es cierto? De libertad, de mejoramiento, de progreso, de desarrollo, ¿no? Que no se supone tan así. Entonces, para esta reflexión de la alternativa, digamos, pues se plantean 3 puntos de inflexión importantes, ¿no es cierto?, en la configuración del siglo. Los puntos de inflexión o hace referencia a lo que pasa antes, ¿no es cierto?, que va determinando a ese siglo XX. Ese es lo que pasa antes, como punto de inflexión. Se dice que está en el siglo XVI o a lo largo del siglo XVI, en donde, sin lugar a duda, ya el sistema capitalista, ¿no es cierto?, va teniendo sus primeras señales o sus primeras formas. Luego, indiscutiblemente, me parece que como punto de inflexión para la configuración de este sistema mundo capital, pues está la Revolución Francesa, de la que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no es cierto?, que sería ya el siglo XVIII. Sin lugar a duda, la Revolución Francesa supone ser, ¿no es cierto?, esta base real de lo que significaría el sistema mundo, ya que quienes empujan la revolución van a ser la burguesía, los comerciantes, ¿no? Y claro, querían deshacerse los que estaban arriba, ¿no?, que eran los reyes y la monarquía, porque a ese lugar nunca iban a llegar y tampoco estaban dispuestos a tener la dinámica de los don nadie, ¿no es cierto?, que no eran nadie porque no eran ni humanos. Entonces, sin lugar a duda, la mercancía y el poder del capital, ahí va a estar la base para lo que después será el sistema mundo. Y claro, se va a reafirmar ya en el siglo XX, digamos, de forma rígida o de forma ya fuerte, ¿no es cierto?, en el siglo XX, para la década de los 60, en donde es la fase cúspide, digamos, del sistema mundo y en donde el capital termina sometiendo casi al planeta y a los países, ¿no? Porque, digamos, ¿quién podía desear, ¿no es cierto?, vivir, digamos, sin libertad, sin posibilidad de progreso, sin posibilidad de desarrollo, con recursos limitados, ¿me explico? Entonces, digamos, a esta alternativa no se había encargado el sistema mundo del capital a anularla y a mostrarla a través de todos los vehículos posibles, ¿no es cierto?, como lo no deseado. Y quienes habiten ahí, ¿no es cierto?, así como el ejemplo de lo que no quiere ser, ¿no?, es la construcción del enemigo, ¿no? Hay un libro de Humberto Eco bien interesante que se llama Construyendo al enemigo, y entonces te muestra cómo a través de la historia, pues el poder siempre va a ir construyendo al enemigo, siempre. Y la idea de construir al enemigo es reafirmarse en sí mismo, ¿ya? El sistema mundo, entonces, está constituido, ¿no es cierto?, está hecho a partir de instituciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, la institucionalidad en el sistema mundo es brutal, ¿no? Entonces, han visto, hay instituciones de educación, instituciones de gestión, instituciones financieras, instituciones de derechos, entonces la institucionalidad te da la suerte de la idea de la normalidad, ¿no? Y la normalidad, sin lugar a dudas, es lograr la estandarización. No hay que decirlo, pero todos saben por dónde caminar. Además, todos saben dónde pueden entrar y dónde no pueden entrar, aunque no haya letreros ni impedimentos, ¿no es cierto?, que no les dejen entrar. Vos sabes que no puedes ingresar a ese lugar, ¿no? O sea, es a partir de la estandarización de la normalidad.
Además, pues ellos crean, además, les decía, compañías transnacionales, ¿no es cierto? Y van creando la idea globalizadora, que es bien interesante. Cómo trabajan la política en intereses interestatales, ¿no es cierto? Que los estados, ¿no? Siempre te genera la idea que los estados siempre tienen una participación cuando en realidad no siempre tienen una participación. Por eso ellos, sobre todo, son una nación. ¿Sí? Una nación. Y habría que mirar políticamente cómo ellos eligen a su gobernante a partir de la idea de los estados, ¿no es cierto?, conjugados en la nación. Bueno, entonces, los sistemas interestatales que te recrean la idea de la participación, que no necesariamente llega a ser, digamos, determinante, ¿no?, para las decisiones, digamos. La producción a través de compañías y de empresas transnacionales, y ojo con todas las palabras, porque ahí sí son naciones, ¿no? Entonces, esta nación va atrayendo a otras naciones, ¿no es cierto? Y van construyendo, además, en el mercado estos imaginarios respecto a las marcas, y las marcas van a determinar clases y grupos, ¿no es cierto? ¿A qué tienes? ¿Cómo tienes acceso? ¿Qué te dan? ¿Qué no te dan? De acuerdo a. Así entonces se va haciendo cada vez más sólido el sistema del capital y el sistema mundo, y sin lugar a dudas lo que significa el poder, ¿no? Y ojo que siempre les invito a pensar que eso va a estar siempre ratificado en las acciones interpersonales de los sujetos que reafirmamos. Y vean ustedes, estamos siglo XXI y han demostrado, digamos, el sistema mundo ha demostrado, y el sistema del capital ha demostrado, y hasta con pruebas suficientes, sus contradicciones, sus errores, sus inconsistencias, sus inequidades, y sin embargo las personas arriesgan todo lo que tienen, e incluso lo que no tienen, incluidas sus propias vidas, para llegar a esa idea, ¿cierto?, del sueño americano y de lo que supone te puede dar el capital. Por eso digo, no hemos alcanzado a mirar, digamos, desde la alternativa en momentos, o mejor dicho, no hemos visto la alternativa a pesar de las contradicciones y a pesar de los conflictos y a pesar de los errores, ¿no es cierto?, evidentes de ese sistema mundo. Entonces, luego habla el texto sobre el sistema como una creación social, ¿no es cierto? Entonces, aquí la invitación es a pensar cómo funciona el mundo y cómo hemos llegado a pensar acerca de este mundo. Porque digamos, estas, no sé, inocencias, ¿no? Puede ser la palabra, por usar una palabra amable, esta inocencia que podemos recrear o que ha intentado el poder recrear, por lo menos ya en el siglo XXI, sobre, si el 20 eran de certezas, el 21 es de relatividad, ¿no? Todo depende. Y entonces, si hoy, como reflejo de aquello, pues creemos de forma inocente, por no usar otra palabra, que cada uno piensa lo que quiere y que cada uno hace lo que quiere, de verdad es porque no ha entendido nada. Y porque lo que menos crea o recrea ese sujeto que se empodera de esas palabras, realmente es un sentido de pensamiento. Porque tal vez hoy, en el siglo XXI, es el siglo en el que menos libertad de pensamiento. De hecho, el pensamiento casi es una característica humana, pero casi es algo que los sujetos en el siglo casi no lo hacemos, ¿no? Precisamente por esta miopía, por esta ceguera que ha sido bastante, digamos, bastante bien trabajada, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensamos, digamos, en esta invitación de cómo se crea el sistema social, y no pensamos en
este cuestionamiento de cómo funciona el mundo y cómo hemos llegado a pensar, a hacer, a decidir cómo lo hacemos. Pensar en el sistema mundo es sin lugar a duda pensar en la desigualdad. Una desigualdad que además está también institucionalizada dentro de estas organizaciones inventadas, ¿no es cierto?, del sistema mundo. Organizaciones que además han definido los estados y también las naciones, o los estados y naciones, que no son iguales y a quien de forma caritativa vamos a ayudar, ¿no es cierto?, para que mejoren. Pero fíjense ustedes que han pasado décadas, y no hemos mejorado ni un poquito. Al contrario, las desigualdades, las inequidades, las brechas cada vez son más grandes entre unos y otros. Y habría que mirar cuál es la realidad, no solamente, y me refiero al sistema mundo, de los países, de ciertos países en el África, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar como muy lejanos, y ves lo que pasa en esa Ruanda y dices, no es posible, ¿no es cierto?, que pues nosotros que somos esto que dicen subdesarrollados y después inventaron otro en vías de desarrollo, o del tercer mundo, o del cuarto. Que nosotros, que se entiende, tenemos limitaciones, pues a comparación de lo que sucede en Angola, en Ruanda, definitivamente, o sea, estamos como años luz delante, ¿no? Pero digo, no necesariamente debemos irnos a aquellos, sino solo mirar en esta misma América y mirar hacia Haití. Y entonces díganme si el sistema mundo cada vez y cuando a través de sus organizaciones institucionalizadas, ¿no es cierto?, que te dan la idea de la normalidad y además que son quienes, digamos, a través de sus encuentros, de sus decisiones, de siempre va a ser para mejorar las condiciones de vida de los otros que no han tenido el desarrollo de nosotros, ¿no es cierto? Los otros que no han tenido el desarrollo de nosotros, pues estos otros estamos condenados bajo el sistema mundo, y les invito a pensar a no solamente seguir viviendo, sino a empeorar las condiciones de vida en la medida en que sigamos reeditando ese paradigma recreado y ese paradigma del esplendor en esas circunstancias después de 2 guerras, porque no es que los americanos, los norteamericanos o los estadounidenses se despertaron un buen día y dijeron, qué bestia, nosotros vamos a conseguir la modernidad tal cual y van a ver, ¿no es cierto?, lo bien que la vamos a pasar y aquí va a salir el sol todos los días y todos van a tener oportunidad de mejorar y todos van a poder ir al súper y me explico, a través de su trabajo y esfuerzo, aunque seas del APO. O sea, eso, mientras sigamos en ese lado de la bipolaridad que sigue vigente, pues nunca va a pasar. Pero nada, o sea, cada uno. Esto último que he dicho es una, digamos, es una postura personal solamente. Entonces, bueno, uno de los, digamos, uno de los instrumentos más poderosos para sostener la idea del sistema mundo, sin lugar a dudas, supone ser la educación, ¿no es cierto? Y es el reflejo de lo aprendido, digamos. Ahora, si hablamos del siglo XX, del desarrollo de la ciencia y la tecnología y lo que hicieron dentro de la industria cultural y de lo que significó el cine y la televisión en la época y el momento, pues estaban acompañados de lo poderoso de los más medias, ¿no? O sea, de esos medios de comunicación. Y entonces tal vez ahí y en este ámbito también nos podríamos preguntar, y quién sabe que podemos responder, ¿cómo hemos llegado a pensar del modo tan homogéneo y globalizador en que lo hemos hecho, ¿no es cierto? Y en lo que lo hemos evidenciado. De verdad, es que esta idea libertaria, ¿no es cierto?, de contemplación del progreso, el desarrollo, ¿no? Esto es sustentado en la belleza de la felicidad, es realmente lo que hemos logrado como humanidad. Es realmente lo que debemos seguir pensando como un referente del paradigma construido.
digamos, hoy, ¿no es cierto? Si construimos el paradigma y lo hacemos en este sentido libertario de contemplación de la felicidad, y esto es tener, comprar, comprar. Pues se dice que ahí puede estar una invitación a la discusión, porque claro, es, digamos, posible, ¿no es cierto?, que existan sujetos y personas, y si no, habría que escuchar al señor presidente o incluso a gente, ahora que decía la educación, de importantes universidades en este país, de que se dicen académicos, de la casita en la 12 de octubre, de ¿no es cierto?, creer firmemente y hacer una formación en educación en esos términos, entre nosotros y los otros. Y así no podría ser. Pero bueno. Ahora podríamos hablar sobre los orígenes históricos que les decía hace un momento en los 3 ejes de inflexión, para hacer un análisis del sistema mundo respecto a la disciplina de lo que esto supone, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de lo que trata este curso, ¿no?, de la realidad social, de las ciencias sociales, por así decirlo, ¿sí? Esta nueva visión, digamos, del capitalismo, que como les decía, venía desde el siglo XVI y se va a solidificar, a ser sólida en el siglo XX, pues está determinado primero en el eje histórico, que determina los primeros momentos y las primeras señales, ¿no es cierto?, de lo que significa ser el capitalismo, y el primer momento del proyecto político, digamos así, aunque no haya sido pensado como lo estoy diciendo, pues sí, hoy que podemos regresar y mirar, ¿no es cierto?, a través de los registros, podemos decir que el proyecto político inicia en ese largo siglo XVI, ¿no es cierto?, que además del 16, el 17, porque en el 18, que supone ser la Revolución Francesa, pues ya está, digamos, sembrado. ¿Me explico? Primero da las señales y luego está sembrado. Fíjense todo lo que nos demoramos entre la señal y sembrarlo, ¿no? Este sería el eje, tal vez, para hacer el análisis crítico de lo que en realidad supone la primera revolución en la historia civilizatoria, ¿no?, que es esa Revolución Francesa, ¿no? Cómo se trabaja la idea de las realidades, cómo se construyen los personajes, cómo se da lugar los sucesos y cómo finalmente llegamos al siglo XIX, ya al siglo XIX con, digamos, firme evidencia, ¿no es cierto? Entre el 18 y el 19 ya hay una firme evidencia del capitalismo. Ya ha estado en Napoleón, ya ha habido bancos, ya ha habido periódicos, es decir, ya hay toda una composición, ¿no es cierto?, y todo un escenario dispuesto para ese siglo XX, que definitivamente es el momento cúspide, decíamos, ¿no es cierto?, de lo que supone ser el sistema mundo y el mundo capitalista tal cual, ¿no? Para hacerlo, se puede también hacer una referencia o una reflexión epistemológica. Saben ustedes que cada vez que hablamos de la epistemología, pues hablamos del conocimiento y hablamos de una línea, ¿no es cierto?, del conocimiento, en donde se podría, digamos, elaborar, ¿no es cierto?, distintos, al ser epistemológica, distintos modos y distintos criterios epistemológicos, y sigo insistiendo en la palabra, de pensamiento respecto a lo que supone ser el sistema mismo y su configuración, ¿de acuerdo? Ahora, esto en relación al mundo bipolar y a la polaridad del capital y de lo que ha significado y de lo que significa, ¿no es cierto?, para poder dar respuesta a las preguntas que les había planteado. El lado de la seducción, el esplendor, el progreso, el éxito y la. Pero del otro lado, ¿no?, están los otros, ¿no?, nosotros y los otros. Esos otros que estarían como englobados, ¿no es cierto?, dentro de los antónimos, digamos así, para hacer una relación con el sistema mundo. ¿Me da un segundo, por favor? Dígame, mami. Ah, estoy dando clase.
Ya, estarían esos otros, ¿no es cierto? Para explicar los otros, ay, esperen. Ya, porque es que si no me ven, es peor todavía. Para explicar los otros, vamos a usar un texto de Hoffman, que es, es el capítulo 2, donde habla de la Revolución Mundial. Hoffman, para la Revolución Mundial, va a plantear como la revolución más importante en la historia de la humanidad. Va a pensar en la revolución bolchevique, en la revolución rusa, ¿no es cierto?, del 1917. Y dice que esta es la revolución más importante de la historia porque, sin lugar a dudas, tuvo una posibilidad de resignificar y de darle un nuevo sentido y de poder otorgar un lugar dentro de la construcción del sistema, dentro de la construcción de la sociedad, a quienes habían sido invisibilizados, ¿no es cierto?, o excluidos, a pesar que, me refiero a lo popular, a los obreros, al pueblo, a los campesinos, a pesar que son quienes, ¿no?, históricamente siempre han puesto la gente, los muertos, ¿no?, la sangre ha sido de ellos, pues el momento de conseguir una revolución son los que siempre van a quedar como en el mismo lugar. Entonces, por eso dice la revolución del 17, la revolución de la Rusia, la revolución rusa es la revolución más importante porque por primera vez quienes nunca fueron considerados en la estructura y en el sistema, pues han asumido el poder, ¿no? Y empieza a hacer la reflexión respecto a lo que significa la revolución de 1917, y entonces dice, bueno, en ese viejo mundo, ¿no? Y cuando hace referencia al viejo mundo, habla de esa Europa, que es, aunque suene a frase cliché, sí, es el lugar de la civilización occidental, por lo menos, ¿no es cierto? Pues estaba prácticamente condenado a desaparecer, ¿no? Por las condiciones históricas, ¿no? Las condiciones bélicas, mejor dicho, por los enfrentamientos, porque todo el tiempo estuvieron en guerras, todo el tiempo en guerra, ¿no es cierto? Unos con otros, fíjense cuando estaban la monarquía, siempre los principados, todo el rato estuvieron en guerras. Entonces, luego ya llegamos al siglo XX, en el 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, se empiezan a alinear los países, pero no dejaba, ¿no es cierto? Es decir, la guerra era un constante y un presente que había devastado a ese lugar. Por lo tanto, y teníamos al otro que estaba ahí robusteciéndose. Por lo tanto, dice, estuvo condenado a desaparecer, sin embargo, la luz aparece. Y la luz aparece en la sociedad, y pensando en la economía también, y en los sistemas políticos, aparece con la teoría, con la reflexión, con la propuesta de pensamiento de Carlos Marx, ¿no? Y aparece Marx y su pensamiento. Ese pensamiento empieza a ser difundido, ¿no es cierto? Y se empiezan a construir ciertas agrupaciones, después llamados partidos políticos, lo que quiera, pero en principio agrupaciones, ¿no es cierto? Colectivos, reuniones de sujetos que compartían, que socializaban, que hablaban sobre esta utopía, ¿no es cierto? Este sueño de los obreros, de los campesinos, del pueblo, de tener la posibilidad de ejercer el poder, cosa que había estado impensable, menos en esa Rusia de zares, ¿no es cierto? Además, y los zares eran tenaces también, muy violentos, y si veían solo, en el tiempo de los zares, si solo veían una pequeña señal, ¿no es cierto?, de alguien que se salía del orden del sistema del momento, pues muerto o Siberia, ¿no? Y literal, ¿no? Lenin, de hecho, estuvo en Siberia por aquellas razones. Bueno, entonces, dentro de estas agrupaciones empieza esta discusión a partir del pensamiento, a partir de la propuesta, ¿no es cierto?, política, y aparece la idea del socialismo, y claro, que da a luz la revolución del 1917, ya además adherido el marxismo a el componente o al, digamos, ideológicamente ya con la inserción de Lenin. Lenin, que decía, fue exiliado, o sea, preso, no exiliado, sino preso a Siberia. Y Lenin encontraba formas, fíjense ustedes, de inicios del siglo
del pasado, encontraba formas y maneras para que sus manifiestos ideológicos y políticos puedan llegar hasta Moscú. Y lo lograba, y llegaban los manifiestos políticos a Moscú, y hablaban sobre eso, y se reunían, y habían células. Y fíjense ustedes cómo, pocas décadas después, ya en América, ¿no es cierto? Por eso es la revolución más importante, porque esta revolución inspira no solamente a la Rusia, no solamente a esos obreros y esos campesinos, sino es una revolución inspiradora a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los campesinos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de este lado del mundo, y les decía unas décadas luego, de este lado del mundo, de esta América, pues en Cuba empieza a germinar también este pensamiento, ¿no es cierto? Esta reflexión, esta alternativa de los otros, política, en donde esas inequidades, esas contradicciones se veían como superadas, ¿no es cierto? Y además se las podía reconocer, que es lo más importante. Y fíjense ustedes, y me refiero a la Revolución Cubana, les decía hace un momento, fíjense ustedes que la Cuba antes de la Revolución, y no es una exageración, por aquí tengo un texto que lo recopila, ¿no es cierto? Y que lo documenta sobre todo, en el cual antes de la Revolución Cubana los cubanos no vivían ni en casas, vivían en las plantaciones de azúcar, y como las hojas, ¿no es cierto?, eran muy grandes, entonces ellos medianamente acomodaban las hojas y ahí hacían su vivienda. Se dice que más del 80% de la población cubana antes de la revolución no estaba alfabetizada. Antes de la revolución, ¿no es cierto?, comer carne, eso era casi impensable, ¿no? Entonces, digamos, y tomaba el ejemplo solamente así como un instrumento, digo, de lo que Lenin hacía antes de la revolución, ¿no es cierto?, y que inspiraba y llegaban sus manifiestos políticos hasta Moscú. Pues, en los primeros intentos de la revolución, porque no es que la guerrilla llega un día y dijo ya, ahorita de ley revolución, no. Tuvieron varios intentos, ¿no es cierto?, de la toma del poder. En uno de estos, Fidel tiene que correr por su vida, el Che se queda en Cuba, se queda Camilo Cienfuegos, que posiblemente es uno de los guerrilleros más importantes de la Revolución Cubana, creo que mucho más que Fidel, muy cercano al Che, y bueno, ellos se quedan, pero Fidel se va a México. Y Fidel lograba que los manifiestos políticos que él escribía, ¿no es cierto?, en México, lleguen hasta La Habana, y lleguen no solamente a La Habana, sino también al interior, o sea, al interior en las provincias, y se pueda seguir hablando, y luego también ya el movimiento insurgente, un movimiento guerrillero, ideológico, político, en ese momento, ¿no es cierto?, pues hacía su parte, ¿no? Y no, y digamos, no fue una cosa abrupta ni que te sale así, porque ya, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, en muchos países de esta América, ¿no es cierto?, se hizo un trabajo bien interesante desde esta discusión política, ideológica. Por eso podemos decir que, o dice el texto en Haussmann, y también creo, o pienso en su misma línea, ¿no es cierto?, que la Revolución Rusa de 1917 ha sido la revolución más importante. Además, bueno, imaginen ustedes, y también lo documenta el autor, y quiero llegar a esa parte. Fíjense ustedes que pues se termina la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y los aliados, pues, regresan a ver, ¿no es cierto?, y miran lo que pasaba en Rusia y lo que estaba pasando respecto a la revolución bolchevique. Y entonces, claro, no quedaban muchos, pero además eran soldados, ¿no es cierto? Los franceses, los ingleses y los estadounidenses eran soldados. Y se juntan sus tropas para vencer, ¿no es cierto?, digamos, al ejército rojo, que se decía en ese momento. Y el ejército rojo no eran soldados como los otros, ni tampoco habían estado en una guerra mundial, ¿no es cierto? Eran campesinos, eran obreros que se levantaron contra el régimen zarista. Y entonces,
pues ellos, sin tener una formación bélica, digamos, sin ser un ejército, termina reafirmando la revolución bolchevique y termina venciendo, digamos, a esos ejércitos que tuvieron que regresar nomás, si quedaban algunos, muy pocos dichos sea de paso, a sus lugares y se reafirma. Ahora, la pregunta es, o podría ser, ¿por qué sobrevive, ¿no es cierto?, la revolución rusa hasta hoy? ¿No? Más allá que se haya terminado la URSS, ¿no es cierto?, como tal, pues la revolución rusa sobrevive y sigue presente. Pero digamos, en el momento, en esa Rusia que después se convierte en la Unión de Repúblicas Soviéticas, lo más importante como instrumento muy poderoso e instrumento político, finalmente era el Partido Comunista, ¿no es cierto? Un partido centralizado, si ustedes se fijan también en otros estados o en otras naciones donde se producen revoluciones de, digamos, de los otros o de este otro lado de la polaridad, ¿no? Siempre va a estar sostenido en el partido, ¿no? Eso es clarísimo. Habría que ver a China, a la misma Cuba, siempre el partido es un partido centralizado. Y claro, además es un partido disciplinado en sus militantes. La militancia, ¿no es cierto?, hace o provoca que los sujetos se alineen a lo que determina el partido. Y llegan disciplinados. Fíjense aquí, ¿no? Cuando, digamos, asume la presidencia el expresidente Rafael Correa, y tenía un bloque muy importante, ¿no es cierto?, de gente de su partido, que para el momento también hay una explicación teórica por qué ya los partidos políticos dejan de funcionar y empiezan a funcionar los movimientos, ¿no? ¿Por qué se deslegitiman? Pero bueno, su movimiento político, para hacerlo nomás como un ejemplo recreativo y para seguir reafirmando, que es la revolución más importante, pues la militancia, si se decía que van a aprobar, es aprobar, ¿no es cierto? Dentro de su célula, dentro en su, digamos, en su entorno se puede discutir, se puede oponer, o sea, dentro hay cualquier y se genera cualquier discusión, debate, lo que sea. Pero el momento en el que salen y en el que tienen que enfrentar, ¿no es cierto?, son uno. Y no son borregos alzamanos, no, son militantes, disciplinados, porque pertenecen, ¿no es cierto?, a una, digamos, a un, no sé, a una organización política, digámoslo así. Entonces hay que rescatar siempre en este lado, en los otros, y me refiero a la polaridad, ¿no es cierto?, al modelo de organización política que hay dentro, ¿no? Y además, cómo ese modelo está de militancia que defiende, que propaga, que institucionaliza incluso también, ¿no es cierto?, sus propios preceptos. Y si ustedes se fijan, como les decía, el siglo XX mucho va adoptando esa idea, ¿no es cierto? Me refiero de militancia. Luego, también la revolución sobrevive porque, digamos, era la única propuesta en el momento, ¿no?, que quería y que podía mantener a Rusia, ¿no es cierto? Es decir, que creía en la Rusia, es decir, podía y quería. Sobre todo eso dice Haussmann en su texto, ¿no? Podía y quería mantener y creía en la Rusia. Como esto de Estado, ¿no es cierto?, como un Estado único, ¿ya? Y claro, sin lugar a dudas, pues tenía el apoyo de otros patriotas, dice el texto, los ciudadanos, tenía el apoyo de ese ejército rojo que había vencido a los aliados, tenía además el convencimiento, ¿no?, y el compromiso revolucionario, digámoslo así, y terminan por no solo sostener, sino asegurar y solidificar, ¿no es cierto?, a la propuesta de los otros. Tanto así que muchos de los países que rodeaban a la Rusia se juntan a la Rusia
y se hace o se conforma la Unión de Repúblicas Soviéticas, ¿no es cierto? Que sería la URSS, que luego, en ese mismo siglo XX, ya terminadas las dos guerras, ya habíamos hablado de una polaridad que es el capitalismo, esta era la otra, así entonces se configuran y se conjugan los dos como el sistema mundo, digamos, entero, ¿no es cierto? Ya hecho, y cada uno en una polaridad. Los estados y las naciones se iban a ir alineando, ¿no es cierto?, en esa misma propuesta. Creo que hasta ahí, ¿no es cierto? Lo hacemos hoy, sí. Y me parece que nos quedan 2 clases, si no estoy equivocada, porque de ley necesito una, por lo menos. Sí, para terminar con, digamos, con la mirada del mundo globalizado y tecnología, que es en el que habitamos, que era la propuesta que les había hecho al inicio del curso, y que no me demoro mucho, y luego hablar del Estado-Nación de este lado del mundo, ¿no es cierto? Que vamos a intentar hacerlo, digamos, así como de forma específica o puntualizada, ¿no? De lo que significa la civilización del Imperio Inca, el ingreso de la colonia, como ya tenemos la configuración de esos de Europas, el ingreso y lo que significa y cómo nos construimos nosotros como Estado-Nación. ¿Sí? ¿Nos quedan 2 clases? Esta es la última, profe. ¿Cómo? Esta es la última. Mentira. Necesitamos una más. Entonces, no importa, el examen, no importa, lo hacemos la siguiente semana, porque es decir, el próximo lunes de ley tenemos que juntarnos y hacer lo que les acabo de decir. Y ahí les mando el examen. Entonces tendríamos clase el lunes y tendrían toda la semana para hacer el examen y enviármelo el domingo. O sea, el examen sería como un deber, algo así. El examen es de la siguiente forma. El examen es cada uno. Yo voy a exponerles a ustedes, ¿no es cierto?, un caso, y ustedes van a responder, ¿no es cierto?, ese caso. Es un examen de caso, más claro, en una estructura de un ensayo crítico de 5 párrafos. De 3 párrafos. Un párrafo introductorio, un párrafo de desarrollo y un párrafo de resolución. ¿De acuerdo? En el párrafo introductorio marcan el contexto histórico, determinan la línea epistemológica. En el párrafo de desarrollo sostienen su pensamiento y en el párrafo de resolución dan la respuesta. ¿Ya? Porque es un examen de caso. Ese es el examen. Entonces, para el examen tendrían martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo, o martes, miércoles, jueves y viernes, para yo corregir sábado y domingo. Ahora, son muchos días, o sea, si ustedes se ponen realmente a pensar, un día lo buscan, otro día lo piensan y otro día lo escriben. Porque ese es el examen, un examen de caso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para la siguiente semana, eso es lo que estaba buscando, ¿ya? Van a responder esta pregunta, ¿no es cierto? Que es posible, o estas 2 preguntas. La primera es la que se plantea el texto, ¿no es cierto? Pensar cómo funciona el mundo y cómo hemos llegado a pensar acerca de este mundo y, claro, su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a responder es pensar cómo funciona el mundo y cómo hemos llegado a pensar acerca de este mundo. Ya con estas 2 clases, con estos 2 textos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hemos llegado a pensar del mundo, mejor dicho, cómo hemos llegado a pensar del modo en que lo hacemos?
Es decir, ¿cómo hemos llegado, ¿no es cierto?, a mirar, cómo miras, cómo entiendes, cómo valoras y cómo decides este mundo. ¿Ya? Del modo en que hacemos, o sea, en el que pensamos este mundo. Porque no es que un día nos despertamos y decimos, así vamos a pensar. No. Aquí la pregunta es, ¿cómo llegamos a pensar así? ¿No? O sea, ¿en qué establecemos los valores? ¿En qué establecemos en la organización? Es decir, o cómo establecemos valores, cómo establecemos organización, cómo establecemos poder, ¿no es cierto? Y cómo terminamos estandarizados, puede ser. ¿Sí? Este deber lo hacen grupal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podría repetir la primera pregunta, profe? ¿La segunda? La primera. La primera es pensar cómo funciona. O sea, la palabra importante aquí es funciona. ¿Cómo funciona el mundo y cómo hemos llegado a pensar acerca de este mundo? O sea, del funcionamiento. ¿No? Y la segunda es cómo hemos llegado a pensar del modo en el que lo hacemos. O sea, en los valores, ¿no es cierto? En la organización, en cómo lo pensamos de este mundo. El modo en cómo lo pensamos. ¿Cómo lo pensamos? En que si no vas a la universidad eres el más perdedor. ¿Cómo lo pensamos? En que si no tienes un carro a los 24 años ya no. En que si no te has casado para los 30 ya no te casaste nunca más. En como que si no tienes una familia no tienes nada. El modo. ¿Sí? ¿Preguntas? Disculpe, profe, ¿y de pronto tenemos algún texto para guiarnos o...? Sí, tienen dos. Tienen el uno que se llama... Espérense. Ah, caramba. El uno, ¿dónde está? A ver. El uno se llama Análisis del Sistema Mundo, que es... Espérenme, es que estoy buscando el otro. Análisis del Sistema Mundo, el autor es Immanuel, I-N-M-A-N-U-E-L, y el apellido es Wallenstein, es W-A-L-L-E-R-S-T-E-I-N. Y el otro es el de Hoffman, que se llama, es Eric Hoffman, pero quiero ver cuál es el título. La era de las catástrofes, no, era el segundo capítulo. Sí, es el segundo capítulo que se llama La Revolución Mundial, es de Eric Hoffman. El texto se llama Historia del siglo XX y el capítulo es la Revolución Mundial. También podrían usar el primer capítulo, que es de la 29 a la 43, me parece, que se llama La Era de las Catástrofes, también de, o sea, es Eric Hoffman igual. Y ese capítulo se llama la época de la guerra total. El uno, la era de las catástrofes, y la otra es la guerra total. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, de ley toca sacar de esos autores. O sea, no necesariamente, ¿ya? Yo les he hablado de sus autores, pero no necesariamente. Es decir, sí podrías buscar, porque además es clarísima la línea ideológica o epistémica de esos autores, ¿no es cierto? Si buscas otros, está todo bien, ¿no? Mientras logres responder. Y lo sostengas. Sobre todo eso, que la respuesta sea sostenida. Y esto solo es una recomendación, ¿no? Porque lo importante es mirar el hecho, ¿no? Ya, ¿Sí? gracias. Dale, Sebastián. ¿Alguna otra pregunta? No. Profe, ¿podría repetir el nombre del primer libro?
el de, ¿cómo era? El de Immanuel, análisis del sistema mundo. Gracias, profe. Ya. ¿Listo? Ya, chicos, pórtense mal. Gracias a todos. Nos vemos de ley el lunes. Y ahí les indico, mejor dicho, les doy la clase y el examen voy a hacer en una actividad en Teams. Ahí estará todo, va a estar explicado, ¿no es cierto?, cómo deben hacerlo, el caso y lo que deben responder. ¿Ya? Gracias. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias, Ustedes, profe. como dicen por ahí, adiós. Chao.